Bienvenidos a la Casa del Padre. Somos más de 1.000 millones de católicos en el mundo y aquí vemos tres dispuestos a compartir lo mejor de nuestra fe. Oigan, pues qué gusto reunirnos otra vez en este nuevo capítulo de la Casa del Padre. Ya los extrañaba, chavos. ¿Cómo han estado? Ya también extrañábamos grabar y pues muy bien todos. Yo emocionado porque de la última vez que grabamos ahora encontré una pulsera de mi prepa que dice Viva Jesús, viva Cristo en nuestros corazones y ya la respuesta de por siempre. Ok. Pues así terminas los lasallistas de orar y yo estaba en una escuela lasallista. Entonces pues, Lasallistas. ajá. Ah, ok. Entonces me emocioné porque volví a encontrar esta pulserita. ¿Cómo es la ejaculatoria? Viva Cristo en nuestros corazones. Y luego la respuesta de que te dicen todos los demás es por siempre. Por siempre. Ujú. Ah, qué padre, qué padre. Pues esos descubrimientos Sí. que no se espera uno, ¿no? Sí. ¿Y tú, Kevin? Yo estoy muy bien, emocionado por otro episodio. A ver cómo nos sale ahora, a ver qué preguntas salen y a ver. Yo estoy bien nervioso porque ustedes salen con preguntas acá bien comprometedoras. Si crean. Apagó el micrófono a propósito. No te creas. Oiga, no, bueno, pues yo creo que es importante siempre tener este espacio juntos para compartir lo mejor de nuestra fe, como dijiste ya en el saludo, ¿no? Sí. Dentro de todos los millones de católicos que hay en el mundo, acá vemos tres, pues que queremos compartir tal vez nuestras inquietudes, nuestros puntos de vista y también pues nuestros conocimientos, ¿no? Sobre algunos documentos, sobre algunos materiales que pues como católicos estamos llamados a conocer, a leer, a estudiar y también sobre todo a vivir, ¿no? Sí, Sí, por entonces- supuesto. Pero bueno, se me quedaba un poquito, sí, lo mejor de nuestra fe, pero ¿por qué no también las veces que estamos bajos en nuestra fe, ¿no? O sea, las fragilidades. Las fragilidades hasta cierto punto para que las personas que nos están escuchando o viendo tampoco sientan que los que estamos aquí es de que ya lo hicimos. O sea, que estás en una crisis espiritual. No, Ay, ahorita no. Ahorita no, pero he estado Pero muchas. puede que esté. Pero el próximo episodio, quién sabe. Ya sé. No, claro, aparte de eso se trata, ¿no? De fortalecernos juntos en la fe, porque no siempre estamos a tope, ¿no? Sí, no. O sea, a veces estamos en momentos así como de un poquito de aridez, y yo creo que es normal, ¿no? Y a veces es necesario también para fortalecernos en nuestro camino de discípulos. De ¿verdad? laicos. De laicos, bueno, ustedes. De laicos que claro que tiene un súper valor, ¿verdad? Oigan, yo pensaba en estos días pasados la importancia de pertenecer, ¿no? Sí. O sea, cómo es importante como seres humanos formar parte de una comunidad. Sí. Porque una comunidad inevitablemente saca lo mejor de ti, ¿no? Te ayuda a desarrollar capacidades, cualidades. Evidentemente desarrollas toda una habilidad para comunicarte. La comunidad te enriquece. Es importante sentirnos pertenecientes a un grupo, ¿no? Sí. Nosotros como católicos, pues bueno, estamos llamados a formar parte de una gran comunidad que es la iglesia, ¿no? De la cual cada uno somos miembros. Y por nuestro bautismo somos injertados por Cristo como miembros de su cuerpo, miembros vivos, ¿no? Del cual Él es la cabeza. El cuerpo místico de Jesucristo, que es la iglesia, y del cual Él es la cabeza. Y bueno, desgraciadamente yo creo que hoy en día me he encontrado con algunos testimonios de jóvenes que batallan mucho para sentirse pertenecientes a. ¿Por qué? Pues porque en los grupos obviamente se comparte tanto las semejanzas como las diferencias, ¿no? Sí. Y yo creo que ahorita se le está dando un realce muy alto a favorecer las diferencias, ¿no? Sí. Pero con los riesgos que esto conlleva. Entonces, no sé ustedes cómo ven este rollo de que los chavos hoy en día, muchas de las crisis que viven como existenciales es por no sentirse pertenecientes a. Ok. Y eso para un católico es un problema, ¿no? Porque nosotros Sí, sí. pertenecemos a un cuerpo, a una comunidad. Entonces, pues no sé si a ustedes les ha pasado a escuchar o ustedes mismos lo hayan sentido, Ok. ¿no? Pues yo creo que viene siendo más como el miedo a cuestionarnos y miedo a las respuestas que lleven esas propio cuestionamiento, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es lo que... Por ejemplo, la comunidad necesita que barra. Realmente quiero ir a barrer yo. Cosas así, ¿no? ¿Verdad? Donde tal vez es un ejemplo muy sencillo, muy burdo, pero es como... Llega a ese punto de, pues, al final del día, ¿cuál es mi propósito en esta comunidad? ¿Cómo voy a aportar? ¿Qué voy a aportar, verdad? Y creo que es mucho eso de, primero, nuestro autocuestionamiento. Y ya, pues, ahí no tener miedo a descubrir nuestras respuestas propias, ¿no? Y poder implementar tus respuestas dentro de tus interacciones o las necesidades de tu comunidad. Yo creo que sí va un poquito por ahí, pero también, bueno,
No sé, a mí me ha tocado, ¿verdad? O incluso a veces he sido esa persona, pero el hecho de no encajar o de no sentirme perteneciente a una comunidad también ha sido responsabilidad mía o también ha sido culpa mía. O sea, culpa de la persona que no se siente, pues, pues acercada a esa comunidad. Si yo no me siento como laico, un laico verdadero, pues, o sea, no voy a ser un laico, o sea, no me la voy a creer yo mismo. Si yo mismo no me la creo y no trabajo para pertenecer a la iglesia, pues, ¿cómo me voy a hacer sentir laico? Pues, si ni siquiera hago las cosas que hace un laico. Entonces, como que... Sí, tienes mucha razón. O sea, yo pienso que a veces es un problema hasta de identidad. O sea, Sí. ¿quién soy? Frente al mundo y frente a la iglesia, ¿no? ¿Y cuál es mi misión y mi vocación? Sí. En el mundo y en la iglesia. Porque la otra vez platicaba con una chava que yo la encontraba súper así en crisis, en un drama, Ansiedad. en ansiedad y muy triste, llorando. Me decía, es que intento integrarme en este grupo, pero no logro encajar. No me integran. Sí. O sea, por ejemplo, ¿no? Cuando al grupo le tocaba hacer oración o alabanzas, ella intentaba meterse como a las bolitas y se sentía como que la sacaban. Entonces Ok. yo decía, es que tu pertenencia a un grupo va más allá de que te acepten o te rechacen. Sí. O sea, como dice Kevin, es quién soy, ¿no? Sí. O sea, mi ser bautizado, mi ser laico, me hace ocupar un lugar independientemente de que el otro me considere o no. Pero qué bonito cuando hay una comunidad, Sí, que se siente uno abrazado por la comunidad. sí, O sea. y que De conoce hecho, su identidad. Suena chistoso, pero algo que me pasa a mí es como... Pues ahorita hablaste de... Siento que me rechazan así. Hay veces donde me ha pasado también donde... Ay, siento que no cayó bien o así lo que dije o no sé. Y digo, pues yo voy a seguir metiéndome en medio hasta que me saquen a alguien, ¿no? O sea, por más que... Aferrado. Ajá, sí. De que... O sea... Porque hay muchas veces donde yo me di cuenta de... A veces es mi propia percepción, donde la gente en realidad no tiene problema con que yo esté en la bola. Y eso de... Uno mismo se va haciendo esas ideas también de... no me quieren en la bola, pero nadie nunca te dijo que no te querían en la Sí, bola, sí, ¿no? también puede ser eso. Y de verdad sí la pensamos mucho para integrarte en este podcast, Brenes, pero pues yo creo que te ganaste un lugar en nuestro corazón, no te creas. Sí. Bueno, hablando como de integrarnos un poquito, y de sentirnos parte de... yo últimamente, ahora que pues, he tomado como que un poquito más de conciencia de lo que es estar dentro de la iglesia, ¿cómo ven? Antes había una barrera entre el sacerdote y el laico. O se fue, o siempre ha sido como que ha habido una relación entre los dos. O la importancia que tiene el laico dentro de la iglesia. Sí, bueno, es que yo pienso, y ahorita vamos a entrar a ese tema, ¿no? ¿Dónde surge en la historia de la iglesia la reflexión centrada en el ser y el quehacer del laico, ¿no? Del bautizado en general. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo se pensó que solamente los religiosos, ¿no? O los sacerdotes, los obispos, las religiosas, eran los que podían asumir un papel, ¿no? O era sobre los que recaía la responsabilidad de ser luz del mundo y sal de la tierra, ¿no? Entonces, la reflexión sobre el papel de cada bautizado en la vida de la iglesia y en el mundo, pues es relativamente nueva, ¿no? Estamos Sí, sí, hablando sí, sí. del Concilio Vaticano II Sí. hasta nuestros días. Y que sabemos que muchos de los temas propuestos en el Concilio Vaticano II aún siguen siendo tema de interés, obviamente aún siguen siendo tema de estudio y de profundización, ¿no? Pero yo creo que más bien todo radicaba en que se pensaba que los únicos que puedan llegar al cielo, los únicos que puedan ser santos, eran los consagrados y las consagradas, ¿no? Sí, pues se pensaba que laico es aquel que no es sacerdote. Que no es sacerdote. Laico Ajá. es No aquel hace que nada. no es consagrado. Ajá. Entonces, Es una mala concepción Sí, eso. sí, sí, sí. Sí, de... Pues, o sea, un mal entendimiento de qué tanto podemos aportar incluso pues, nuestra participación dentro de la misa también. Y todo eso donde... Yo no soy sacerdote, entonces, pues, qué tanto... ¿no? Ah, te crees. O sea, es una... Pues, algo de que tú ibas ahí. Por ejemplo, ahorita que ibas a decir que había una distancia o así. Creo que para mí personalmente antes la sentía un poco más. Porque no... O sea, para mí era el sacerdote y yo conocía el nombre, pero el sacerdote no me conocía a mí. Ok. Y ahora, pues, recientemente, pues, los sacerdotes de aquí, de NSP, me han, pues, acogido más. y No llores, no llores. No ya pasa está, nada. no, más bien son los mocos. Y pues ya se han aprendido mi nombre y todo, y es como que rompe un poco esa barrera, ¿no? También uno tener la iniciativa de acercarse al sacerdote. Bueno, sí. Y bueno, aparte, ¿sabes qué? Yo creo que hoy en día cobra una especial importancia
que sepamos que dentro de este gran cuerpo que es la iglesia, pues tú sí haces falta, ¿no? Sí. O sea, pues ¿por qué? Porque sin una parte del cuerpo, por más diminuta que ésta sea, pues el funcionamiento no es el mismo. Okay. Entonces, muchos podrán decir, no, es que no eres necesario, ¿no? Si tú faltas, pues otro puede ocupar tu lugar. No, pues en la iglesia sí haces falta, ¿no? En la iglesia sí se necesita tu presencia porque lo que tú le aportas a la iglesia, al mundo, a esta gran misión de anunciar el evangelio, pues es algo que nadie más le puede aportar porque tú desde tu identidad, desde tu personalidad, desde tu autenticidad, pues le das algo importante y enriquecedor, ¿no? Y bueno, les quiero platicar una anécdota de que hace algunos meses, cuando fui a un hospital a administrar el sacramento de la unción de los enfermos, ahí estaba yo de metiche escuchando la conversación de dos señoras, y una de ellas, que padecía diabetes, esta enfermedad degenerativa que sabemos que, pues por los incrementos en los niveles de azúcar en el cuerpo, pues los órganos empiezan a colapsar, los órganos y pues las partes del cuerpo, ¿no? Hay problemas de circulación de sangre, en fin. Entonces, pues es muy común que personas que padecen de la diabetes y que no son bien atendidas o que no se cuidan, puedan incluso llegar a tener partes del cuerpo necrotizadas, ¿no? O sea, que mueren y se las tiene que extirpar porque pues es un riesgo para su salud. Pues a esta señora le habían extirpado el dedo chiquito del pie derecho, el meñique o no sé Sí, cómo se llama, ok. en el pie también se llama el meñique. El dedo chiquito del pie derecho que si te pegas es una tragedia, ¿no? Bueno, total. Pues a ella se lo extirparon. Y yo pensé, dije, bueno, pues no es nada, ¿no? Pero veo que la señora trae un andador Ok. y le preguntaba a la otra señora que, pues, cómo iba en su recuperación y todo. Dice, pues que tuve que aprender a caminar. O sea, fíjate, una parte tan pequeñita y aparentemente insignificante del cuerpo, cuando te la quitaron, cuando se la quitaron a esa persona, pues tuvo que aprender a caminar otra vez, ¿no? Sí. Entonces, o sea, nomás para que veas, es un ejemplo para que comprendamos de manera analógica el valor y la presencia de cada bautizado en el cuerpo místico de Jesucristo, ¿no? Sí. O sea, qué interesante. Sí, pues, o sea, llegamos al punto donde todos hacemos uno solo, ¿no? Y pues me recuerda mucho a la carta de Pablo, que pues seguramente también lo tomaste de ahí de... Pues la iglesia en verdad sí es un cuerpo donde, pues, con Jesús en la cabeza, o era él como el corazón, no, ay, no me acuerdo. Pero, pero pues sí, ¿no? Esa parte donde todos tenemos un rol que jugar y podemos afectar de maneras chiquitas y todo. Y, pues es difícil imaginárselo porque uno sí lo piensa de... Pues como, o sea, no es como si yo dejara de venir al grupo aquí a Nuestra Señora de la Paz, que deje de existir el grupo, ¿no? Pero es como, es difícil imaginárselo uno de qué tan necesario o qué tan importante en verdad soy, ¿no? Pero sí de que te das dando cuenta a través de la gente en tu comunidad. Bueno, pero ¿la iglesia en qué parte de la historia le da esta importancia al laico? Pues mira, yo creo que siempre ha sido un tema comentado y siempre ha sido un tema reflexionado, pero de manera particular comienza esta centralidad o esta atención al papel y al protagonismo de todos los bautizados en la vida de la iglesia en el Concilio Vaticano II, ¿no? Sí. El Concilio Vaticano II, que comienza en 1962 y se prolonga hasta 1965, le da una atención especial al papel y a la misión del laico en el mundo y en la iglesia. Pero sabemos que todas las conclusiones y todas las reflexiones que brinda este acontecimiento en la historia de la iglesia, pues hasta la fecha pues son comentadas, ¿no? Cerca del comienzo de este nuevo milenio, o bueno, de este milenio que nosotros estamos viviendo, Sí. ¿no? En el año 2000, el Papa San Juan Pablo II publica una exhortación apostólica post-sinodal llamada Christi Fideles Laici, es decir, los fieles laicos, ¿no? En el que se habla sobre la vocación y la misión de los laicos en la iglesia y en el mundo. Entonces, es a partir de este documento de donde nosotros hoy estamos dialogando, ¿no? Y compartiendo. Sí, Entonces, sí. pero es a partir del Concilio Vaticano II, concretamente, donde se le pone un énfasis a la misión, al ser y al quehacer del laico en la vida de la iglesia. Ok. Entonces viene siendo como, pues,
una guía para ver de qué maneras me puedo involucrar yo junto con el sacerdote. Pues sí, o sea, no tanto como una guía, pero sí al menos las bases Sí. para descubrir el por qué, ¿sí? El por qué. Pero no tanto con el sacerdote, sino con la iglesia. Porque dijiste cómo involucrarme con el sacerdote. No es con el sacerdote, es con la iglesia en sí. Sí, es con la iglesia. Es que, ¿sabes qué? Sigo pensando mucho en el de las maneras que uno mismo se puede de que participar dentro de misa. Y eso ahorita lo tengo mucho en mente y por eso se me fue la palabra sacerdote. Pues de hecho de ahí es del Concilio Vaticano es donde, segundo, es donde viene, ¿cómo decirlo? Pues este protagonismo del laico dentro de la misa, ¿no? Sí, claro, o sea, es- la participación consciente y activa Sí. en la vida sacramental de la iglesia, ¿no? Y pues todo surge, evidentemente, también hasta de una reforma litúrgica, ¿no? Sí. Que ya luego podremos hablar de eso en otro episodio, pero sí es importante esa moción que tú sientes porque tiene mucho que ver. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta. La verdad la voy a dejar hasta el último, pero a ver cómo va llevando esto. Este, a lo mejor para dar un poquito de contexto, en misa estoy en el equipo de liturgia y pues a veces estoy ahí arriba en el altar ayudando, que esa es una de las maneras de participar Sí. activamente dentro de la misa. Pero, hasta cierto punto, o más bien porque no lo conocía, hay veces que estás pues tan cerca del momento de la consagración, pues ahí, o sea, lo tienes ahí enfrente, ¿no? Y yo como laico he pensado a veces, o me he cuestionado yo si estoy consciente de la importancia de estar ahí enfrente y si no doy por hecho el hecho de ya estar ahí. O de que si no, ¿cómo decirlo? Si no me hago frío al momento de la consagración o al momento O sea, de como vivir que la misa. te acostumbras y pierdes Sí, ese por así decirlo. impacto, ¿no? Por así decirlo. Y la pregunta es, a un sacerdote, ¿cómo no acostumbrarse a diariamente? Porque yo sirvo en la misa, pero pues sirvo una vez a la semana o 2 veces a la semana o hasta 3. Pero un sacerdote que celebra todos los días, ¿cómo no sentirse acostumbrado? Mira, yo creo que a mí ahorita me ayuda la novedad de mi ministerio, ¿no? O sea, acabo de cumplir hace unas semanas 1 año de sacerdote. Y créeme que yo todos los días me emociono al celebrar la Eucaristía. Y aunque, por ejemplo, en un domingo me toquen 4 misas, cada misa es diferente, ¿no? Yo les había platicado a ustedes que yo estructuro una homilía, pero en cada misa me gusta cambiarla. Okay. Claro, sigue un eje y una dirección común, ¿no? Las 4 homilías o las 3 homilías que pronuncie. Pero a mí me gusta, precisamente para no acostumbrarme, innovar en cada misa, ¿no? Okay. Innovar en el sentido de mi discurso, sobre todo en la homilía. Pero la fórmula y la estructura de la Eucaristía en sí es muy enriquecedora porque a veces es la única oración en el día. Fíjate, Ok. desgraciadamente el activismo dentro de nuestra vida Sacerdotal. sacerdotal y también en nuestra vida en el mundo es una tentación, ¿no? Sí. Y el sacerdote no está exento de esa tentación. Y una misa bien celebrada, o sea, así, con todos los silencios, con las oraciones, con el respeto, con la dignidad, va a ser tu único alimento del Ok. día, ¿no? El que te va a fortalecer. Entonces, al menos esta es mi experiencia. La novedad de mi sacerdocio me hace emocionarme. Si me tocan 20 misas en el día, las 20 misas las celebro con una emoción increíble. Pero pensando en que será el único tal vez momento de mi día fuerte en cuanto a mi espiritualidad, ¿verdad? Sí. O sea, se los comparto así del corazón. El padre diciendo 20 misas y yo pensando, chis, son 20 horas del día. Sería casi todo el día dando Entonces, misa. bueno, es un decir, obviamente es un decir. Bueno, y entonces el laico, bueno, nosotros como laicos, ¿cómo hacernos parte de esa misa? O sea, bueno, no de la misa, pero en Sí, sí no, de la de- iglesia ah. o del servicio que tenemos que dar o de la evangelización que tenemos que hacer como laicos. Bueno, Está- esa es una buena pregunta, porque recuerden que a través de los sacramentos de iniciación cristiana, nosotros hemos sido puestos por Cristo en el mundo como continuadores de su obra salvadora, ¿no? Sí. Entonces, a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, a través de nuestra vida, Cristo se hace presente en la historia, Sí. que ya la marcó de por sí con su primera venida, ¿no? Ya la marcó. La historia está marcada un antes y un después por la llegada de Jesucristo. Sí, pues te contamos el año. Ajá, A exacto, partir de eso. exacto. El tiempo incluso está dividido así, ¿no? Sí. Pero
tu historia, tu vida, también son ecos de la vida y de la historia de Cristo, ¿no? Sí, pues como dice, bueno, en un podcast que se llama ¿Qué haría Jesús?, que hacen reflexiones sobre el Evangelio diario, es muy común que digan que tu vida sea reflejo del Evangelio, pues del Evangelio, ¿no? Porque es muy probable que alguna persona que te topes en el día va a ser la única oportunidad en su vida que tiene de escuchar el Evangelio. O sea, que tiene oportunidad de ver el Evangelio que eres tú. Sí. Entonces, ¿qué importancia el laico tiene dentro de la iglesia para seguir pues abrazando a más personas dentro del amor de Cristo? Y qué fuerte esto, ¿no? De que tú eres una predicación. O sea, tu vida es un sermón. Sí, sí. Como se decía antes a la homilía, ¿no? Tu vida es un sermón. Tu vida es, pues, un grito de la vida divina. Sí. Porque donde estás tú, está la iglesia, donde estás Claro. tú, está Cristo. Sí, San Ignacio de Antioquía lo dice, ¿no? Donde está un bautizado, está la iglesia. Y obviamente donde está un bautizado está Cristo, ¿no? Es inevitable separar estas dos realidades. Pues entonces, o sea, ya el conocimiento en sí de esto implica una responsabilidad más grande, creo yo. Porque es como, pues hace poquito nos tocó en formación espiritual dar un tema de testigos de la resurrección. Y una de las cosas que quise compartir es el saber algo implica una responsabilidad. Sí. Entonces, por ejemplo, yo el saber de que a donde voy yo va la iglesia o pues y viceversa, ¿no? Donde va la iglesia voy yo, de cierta manera, sí implica más el esfuerzo extra, ¿no? De, allá hay una persona rechazada, vamos a darle agua, o allá hay alguien que lo tumbaron al suelo y ya no se pudo levantar, pues voy yo y lo levanto, ¿no? Y entraba mucho a un coordinador que tuve yo antes nos dijo que Jesús, ama a los demás como te amas a ti mismo. Y pues, ¿cómo aplico eso yo a mi vida, no? Era la pregunta. Porque, sí, o sea, entiendo que es fácil decir, no, pues yo amo a mis papás o amo al que está aquí al lado o así. Pero, digamos, un parquero o así, ¿cómo llego a sentir esa intensidad de ese amor, no? Y pues dijo, implica también un poco en reconocer tus habilidades y tu tiempo y entregarlo a eso, ¿no? Es como si alguien está en la calle por más que no lo conozca y tiene que cambiar su llanta del carro y yo sé cómo y ellos no. Parte de amar implica entregar un poco del tiempo de mi día y ayudarles a cambiar la llanta o cosas así, ¿no? Y sobre todo saber que hay un vínculo que te une con ella, con esa persona, ¿no? No es tu familiar, o sea, no lo conoces, pero los une el vínculo de la comunión Sí, con Cristo, sí, ¿no? sí, sí, sí. Que también a Él lo salvó y también por Él murió. Entonces, eso es lo que nos mueve a nosotros como cristianos a ir más allá de las barreras de los lazos sanguíneos, ¿no? Sí. O familiares o genéticos y saber que hay un lazo de sangre más profundo que nos identifica con aquel que puede estar incluso pidiendo dinero en las calles, ¿no? O el parquero, como dices tú, que es el vínculo de la sangre de Cristo que nos ha redimido, ¿no? Sí. Y ahí es donde surge también la importancia, pues, de descubrir que hoy en día hay una tentación bien grande de hablar de la iglesia como si fuera una entidad ajena a nosotros. Sí. O sea, y yo creo que hasta en nuestra manera de hablar, ¿no? Muchas veces es que la iglesia, es que si la iglesia hiciera esto, es que si la iglesia hiciera aquello. Un gran error, ¿no? Un gran error. O sea, a ver, la iglesia somos los bautizados. Por lo tanto, nuestro discurso tiene que cambiar. En vez de decir la iglesia, no. Si nosotros, la iglesia, fuéramos más acertados en esto, si nosotros como iglesia pensáramos en esto, si nosotros como... ¿Sí me explico? Ajá. Sí. Y ahí cambia porque ahí ya te sientes parte, Sí, ¿no? hacerlo tuyo para sentirte parte de... Y ya la bronca también es tuya, ¿no? Sí. Así como las victorias, los gozos, las alegrías de los seres humanos son las victorias, los gozos y las alegrías de Dios, pues también así entre nosotros como hermanos, ¿no? Sí. ¿Y cuál creen que... ¿Ustedes cuál creen que puede ser un problema del laico al sentirse a lo mejor de más involucrado dentro de la iglesia? Que tome un protagonismo, o sea, que no le pertenece. Porque cada vocación pues tiene su protagonismo, que pues hasta cierto punto pues se tiene que quedar en ese protagonismo. O sea, no se puede, pues un laico no puede hacer lo del sacerdote y lo del sacerdote no puede hacer de más de laico, por así decirlo. O sea, ¿qué problemas ven ustedes o qué barreras ven ustedes? O, por ejemplo, tú como laico, al sentirte más involucrado o... Pues no sé, ¿no? O sea, intento yo no... Bueno, intento yo saber mi lugar, ¿no? De
En el sentido de que, pues es obvio que no me voy a ir a parar arriba adentro del templo, no me voy a ir a parar al altar o cosas así, no, o sea, conocer mi lugar de, incluso si el padre está hablando en misa o en la homilía y todo, guardar pues ese respeto, ese silencio y, o sea, saber de que no cuándo es momento de hablar y cuándo es momento de callarse uno, ¿no? Me gusta mucho en el sentido de que, o bueno, me gusta mucho a mí en sí cuestionarme el porqué de las cosas, ¿no? Okay. Y a veces antes de actuar digo, ¿para qué quiero hacer esta acción o para qué quiero hablar con esa persona, ¿no? Porque a veces te das cuenta uno de, a veces lo más quiero ser dramático, ¿no? Y ya te detienes tú solito, ¿no? Y entras tú en eso de, pues, ¿qué viene siendo tu posición o cuál viene siendo tu postura? Y si de que con esa simple pregunta, ¿por qué? Te das cuenta tú de, si de que hay un propósito de más o a veces uno dice, es que si hago eso, nada más va a ser dramático, pero que no va a tener finalidad de nada, ¿no? Ok. ¿Es como por egoísmo? Ajá, y pues ahí uno mismo se detiene solo cuando ya aprendes a atrapar esos pensamientos. Ok. Mira, estamos llamados a ser protagonistas de la historia, ¿no? Nos dice el Papa Francisco. O sea, Sí. nos dice, no se metan en la cola de la historia, en la fila de la historia, sino que sean protagonistas de la historia. Es decir, pues no quedarnos al margen de una vida, en este caso, por ejemplo, no ustedes, que forman parte activa de la pastoral de la parroquia, no quedarnos al margen, ¿no? Y siempre destacar por nuestra iniciativa, destacar por nuestra creatividad, destacar porque no somos de esos a los que les tienen que decir qué hacer para hacerlo, ¿no? Sino que siempre están proponiendo y de manera animosa impulsan a los demás. Pero entiendo tu pregunta, o sea, ¿hasta qué punto ya no interferir con lo que al otro le toca, ¿no? Sí. Ahí es donde entra la responsabilidad de que el otro te vea haciendo, ¿no? Ok. O sea, el que no hace, te vea haciendo, viviendo de manera alegre y comprometida tu ministerio, ¿no? O tu vocación. Sí, No hay sí, nada, no hay nada más comprometedor para una persona que no hace nada que ver a otra persona feliz haciendo lo que le toca hacer, ¿no? Ok. En ese sentido, yo creo que no podemos bajar la guardia. O sea, ¿por qué? Porque está el extremo opuesto, ¿no? Vivimos en una cultura que tiende a la secularización y cada vez este fenómeno está más difundido, ¿no? ¿Qué es la secularización? O bueno, el secularismo, pues es el principio, ¿no? Que trata de dirigir los asuntos humanos basándose en consideraciones derivadas únicamente del mundo material. Es decir, no existe una realidad o un plano sobrenatural o espiritual que influya en nuestras acciones, ¿no? Ok. Es decir, descartar a Dios. Y todo lo que tiene que ver con el tema religioso, ¿no? Entonces, esta secularización nos hace caer muy fácilmente en un funcionalismo o en un pragmatismo. Y nosotros como iglesia, como comunidad, no estamos ajenos a caer en ese riesgo, ¿no? De hacer las cosas por cumplir. Sí. Eso es un funcionalismo, ¿no? O sea, entonces viene siendo más como que mi valor se basa en cuanta más cosas tenga. Eso es lo que plantea el Sí. secularismo. Ajá. O sea, tú vales por lo que haces, por lo que tienes y por lo que das, y no por lo que eres. Ujú. También, obviamente, está impregnado de pragmatismo, ¿no? O sea, si haces las cosas de manera eficiente, rápida y las haces bien, híjole, vales más y mereces mejor reconocimiento, ¿no? Sí. El materialismo, obviamente, solamente las cosas que se pueden medir, comprobar, mientras más des, mientras más hagas, mientras más tengas, evidentemente tu valor aumenta. Eso es una farsa, ¿no? Sí, Ujú. es tener un balance entre las dos cosas, entre lo que hago. Bueno, de hecho, hay un sacerdote, bueno, es un fray, de hecho, no sé si lo han escuchado, si alguna de las personas lo ha escuchado, se llama Fray Nelson Medina. Ah, ¿cómo no? Sí, Claro. sí, bueno, Sí, sí. este fray habla sobre tres dimensiones, por así decirlo, y él pone el ejemplo de la geometría. Él pone el ejemplo de lo largo, de la longitud, de lo ancho y de lo profundo. Y él, dice que si un laico o cualquier persona dentro de la iglesia no tiene estas tres dimensiones en su espiritualidad, es una espiritualidad frágil. Si no tiene una espiritualidad, si nada más tiene una espiritualidad de lo largo, esa espiritualidad se rompe, pues es muy frágil, ¿no? La espiritualidad. Entonces, él habla de estas tres dimensiones y dice que todos tenemos que vivir una espiritualidad con altura o con profundidad. Y él habla sobre estas tres
tres grandes etapas de una vida interior, que de hecho no recuerdo específicamente el nombre de cómo se le dice dentro de la iglesia, pero es la purgativa, iluminativa y unitiva. En la purgativa es donde una persona aprende a detestar el pecado. La iluminativa es donde empieza a aprender todo sobre la doctrina de la iglesia, y la unitiva es donde vive el misterio pascual, o sea, o vive todos los sacramentos. Obviamente él explica que estas tres no se tienen que vivir en orden, ¿no? Ok, eso quiere decir de que, Sí, que no una se lleva tiene- a la otra. O sea, pues yo creo que todas se llevan entre Ajá. sí, ¿no? Esta habla de esta dimensión. Después se va a la dimensión de lo ancho, que a lo mejor esta no queda aquí tanto, pero que hay dos motores. Santo Tomás de Aquino habla de esta en la Suma Teológica, que hay dos motores de lo que nos mueve, ¿no? De la ira o del gozo. Pero bueno, esa me la salto un poquito. Y de lo largo, que es lo que interiorizamos o lo que comprendemos, y la acción social que tenemos. Entonces yo creo que esto queda un poquito más aquí, de tener un balance, como dice el padre, de sí, pues o sea, yo tener, de no nada más hacer acción social, sino de también yo interiorizar, comprender y hacer mi oración, pero no caer en ese extremo de nada más yo con Dios y Dios conmigo, sino de, sí, pero también qué voy a hacer yo dentro de la iglesia como laico, esa participación activa. O sea, como que el secularismo cae, Fui bien rápido. cae al final del día donde ves como la base de una sociedad, uno como individuo, en vez de, oye, pues yo solito no soy una sociedad, ¿no? Entonces, o sea, a verlo, bueno, siempre lo he visto yo así como la base de la sociedad, pues viene siendo la familia, ¿no? La familia general de... Yo en mi casa soy una sociedad con mi familia, pero así muchas veces creo que el secularismo trata de llevarte a la sociedad, eres tú como individuo, pero creo que pues por eso es la palabra sociedad, porque es cómo convivimos con los demás, no de qué es lo que yo aporto ni nada, que sí importa, ¿no? De qué es lo que voy a sacar yo, de que porque a veces pues es uno de pues voy a sacrificar todo esto, pero que me va a tocar a mí. Entonces, creo que es mucho aprender un poquito de eso a poder negarnos a nosotros mismos. Sí, claro, ¿no? Y, bueno, aparte, recordemos que todo esto, o sea, viene marcado en gran medida por el relativismo, ¿no? O sea, un relativismo que nos hace despreciar todos los fundamentos, ¿no? Todo lo que sostiene la armónica o el armónico desarrollo de una sociedad, de una comunidad, y que pues se reserva la verdad, la moral, la fe, a lo que yo creo que está bien, a lo que se me ajusta, y pues dejando de considerar a un común, ¿no? Uy, eso está bien peligroso dentro del laico, ¿no? Sí. O sea, el relativismo está Exacto. pesadísimo, y creo que dentro más de nosotros los jóvenes es donde más se vive. O sea, el acomodar las creencias o la doctrina o la iglesia a mi manera. A mi manera, a mi estilo, ¿no? Sí, sí, híjole. Porque sí, nunca cierto. encajas. Por eso hablábamos al principio de la importancia de la pertenencia, ¿no? Porque tu pertenencia a un grupo va más allá de que el grupo te acepte o no te acepte, o de que esté todo a tu favor, o de que las cosas se hagan como a ti te gustaría o como no. ¿Sí me explico? Sí, sí, O sea, sí. tu pertenencia va en base a tu identidad de hijo de Dios y de discípulo de Jesucristo, ¿no? Que te ha llamado y te ha dado la gran oportunidad y la misión de prolongar su acción en el mundo, ¿no? Sí. Claro, iluminados por su Espíritu Santo, que nos empuja a la misión, a la acción. Entonces, eso que dices tú, que bien, sí es cierto. O sea, ahorita yo creo que es uno de los grandes riesgos de la juventud, sobre todo dentro de las comunidades parroquiales, porque, pues claro que muchos criterios de la iglesia, de nosotros como iglesia o del cristianismo, van a chocar Sí. con lo que el mundo les ofrece y que tantas veces se plantea de manera más atractiva y deslumbrante, ¿no? Sí, sí, sí. Dice una persona que hace un comentario siempre sobre eso. Dice, obviamente las cosas del mundo siempre van a fascinar más, perdón, y nunca les vamos a poder ganar. O sea, la iglesia nunca le va a poder ganar al mundo, pero pues, o sea, estamos perdiendo todo lo de la iglesia por irnos por el mundo. O sea, no sé, estaba... Sí, y es que, o sea, por ejemplo, yo creo que ahorita una tentación es, sí es necesario que seamos atrayentes, o sea, que sepamos mostrar el mensaje del evangelio
de una manera atractiva. Pero no hay nada más atractivo que el testimonio, ¿sí sabes? Sí, sí, sí. Y sobre todo ahora que para todo nos piden cuentas. O sea, ahora, si te digo que no hagas esto, ¿por qué si tú sí lo haces? Sí, 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 sí. Si te digo que pienses de esta manera, ¿por qué si todo mundo piensa como... ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Entonces, el testimonio ahorita está jugando un papel arrasador, ¿no? Y sí conviene revisar, pues, cómo anda nuestro testimonio. Sí. ¿Sí me explico? Porque podremos tener buenas iniciativas, buenos proyectos, pero si no están respaldados por un testimonio, Y una parte igual de importante, creo, de no esconder el testimonio. Porque a mí sí me ha pasado, ¿no? De que, me da pena o siento de que es que no estoy en el lugar correcto y sé que la gente alrededor de aquí, pues te asusta, ¿no? De la presión social de... A lo mejor si me pongo yo de decir, no, pues el fin de semana fui a misa, fui a la iglesia, hablé de Dios y todo esto. Se intimida. O sea, honestamente de que cuando me ha pasado, ya no, pero antes sí de que más chico intimidaba porque decías, es que todos aquí van a estar en contra mía o van a decir, este vato que no. Y es algo que uno mismo dice, no, os va ocultando su testimonio poco a poco. Y creo que eso también da cabida a que las demás personas piensan de que entonces el testimonio fuera de la iglesia está correcto porque incluso tú no dices nada. eso les quería yo preguntar a ustedes. Porque, pues bueno, yo como sacerdote creo que es inevitable por estar rodeado siempre de la parroquia y de que Sí. mi servicio va referenciado exclusivamente pues a la pastoral, pues es inevitable no estar protegido, digamos. ¿Sí me Sí, sí, explico? sí. O blindado de alguna manera. Pero ustedes están en el mundo. Sí, sí, sí. O sea, ustedes están insertos en el mundo, ¿no? Lo que decíamos de la misión y la vocación del laico. ¿Cómo es esto? O sea, de ejercer su vocación bautismal y de hablar de lo que Jesús ha hecho en sus vidas o plantear o frenarse frente a una propuesta Sí. laboral o académica que tal vez compromete tus valores cristianos. O sea, ¿cómo viven esta realidad ustedes? Porque yo, hace 10 años, A gusto. no, o sea, hace 10 años yo opté por un estilo de vida, pues, muy distinto al de ustedes. Sí, que hasta Sí. cierto punto es como sentirse, sí, pues protegido, sentirse como a... Sí, claro, yo me como a siento gusto. así. Claro, O sea, yo me siento así. O sea, yo me siento protegido por mi vocación, por Sí. mi ministerio. Que no quiere decir que no tenga los riesgos y que no implique también un esfuerzo, pues, para ir en contra de la corriente de un mundo, ¿no? Porque, pues, bueno, en todos lados está ese riesgo. Pero ustedes que están ahí, en el fuego, o sea, ¿cómo le hacen para no quemarse? Me quemo. No te creas. Ya estás bien quemado. O ya estás bien quemado. No te creas, no. Es Ay, disculpen adelante, a que- Eduardo, que siempre... Bueno, yo sí tengo un ejemplo. Yo creo que es uno como laico darse a respetar y dar a respetar sus ideas o sus pensamientos y sus creencias. Yo tengo el ejemplo de que yo entré a un trabajo en el que el 90% de los que trabajaban ahí, pues para nada eran de la iglesia, o sea, eran ideales, todos en contra de la iglesia y todo, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a un ambiente así, a un ambiente laboral con personas de tu misma edad, pues obviamente te tratan como tratarían a cualquier otra persona. Pero yo creo que siempre mantenerse pues firmes en mis creencias y en que no me dé vergüenza. O sea, bueno, a lo mejor y hasta cierto punto se podría decir, y por qué no, que te dé poquita vergüenza, pero mantenerte firme porque en el momento de la prueba es donde, por así decirlo, afirmas tus valores. Entonces, por ejemplo, para esa historia, ya después ellos sabían, o sea, ellos se enteraron que yo vengo a la iglesia, que mis creencias y todo, y no incluso me respetaban, sino me preguntaban sobre qué decía la iglesia, sobre algunos temas en específico concretos que ellos pues no tenían ni idea. A veces lo preguntan por ignorancia o a veces se ríen por ignorancia, pero es siempre como que mantenernos firmes en la fe y, como les decía, en una de estas dimensiones, tener conocimiento de la doctrina de la iglesia, pues para saber pues incluso qué contestar o hacer apologética, o sea, pues defender a la iglesia. Entrar en un diálogo. Sí, entrar en un diálogo, yo creo que Con es... el mundo, sí. Sí, sí, o sea,
pero tampoco ponerte a platicar, a Porque jugar. estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿no? Sí, es sí, sí, importante eso. Entonces tenemos que aprender a convivir con un mundo que va en contra de lo nuestro. Sí. Y echarle coco, yo creo que viendo también a las personas, o sea, de que si no creen no te vas a poner a decirles, es que cree y conviértete, o sea, Sí, no. pues no, o sea, obviamente en una conversación amena de incluso si te preguntan la opinión sobre un exnovio, una exnovia, o sea, no decirles, no, pues la iglesia dice que esto y esto, sino, o sea, sino platicarlo de una manera, pues suave, o sea, diciendo lo que dice la iglesia, pero a lo mejor al principio sin mencionar a la iglesia. Y luego ya cuando digan, ah, caray, o sea, como que, ¿de dónde sacaste eso? O ¿por qué piensas así? Ya decir, no, pues, o sea, esto es lo que De, ofrece la de hecho, iglesia. sí pasa porque uno tiene maneras de hablar de la iglesia sin hablar de la iglesia. Sí, O sea, vas y te llegan y te piden consejo de que no, pues ahora me peleé con mis papás y todo esto. Y pues uno, sin querer queriendo, también sí tiene las bases como quiera atrás de que en la cabeza acá, hay guardadas donde, sí, o sea, la iglesia sí me enseña a reconocer mis errores y todo y decir, bueno, tal vez uno de los dos cometió los errores, o los dos cometieron errores. Entonces llegas ahí y le aconsejas, no, pues buscar el perdón, buscar disculparte, buscar todo esto para buscar tener esa paz también, ¿verdad? sí, Oigan, fíjense que ahorita yo pensaba en la importancia de amar sí. nuestra fe. O sea, de amar el ser católicos. Porque una persona que no ama y que no se apasiona, pues difícilmente podrá entrar en un diálogo. Sí, sí. ¿Sí me explico? O sea, Sí, sí, sí. porque pues luego corremos la tentación de solamente estar creando argumentos para defendernos, ¿no? Y pues no se trata. O sea, en realidad no se trata de convencer a nadie. Ahora, qué importante es cuando, cuando aprendemos a no bajar la voz o a dejar de hablar de Dios por miedo a ofender al que no cree. O sea, ahorita esa es una cosa que a mí me molesta mucho, se los comparto. Ujú. O sea, yo sí tengo que bajar la voz como católico cuando voy a hablar En de un mi religión, restaurante, en algo un así. restaurante, o a quienes les da pena persinarse antes de comer en un lugar público. Sí, sí, sí. Yo sí tengo que bajar la voz o dejar de hacer ciertas cosas, pero el mundo sí puede gritar horrores en contra de nuestra fe y señalarnos y ridiculizar Sí. o hacer pensar que lo nuestro es absurdo o fuera de moda. No sé, ¿sí me explico? Sí. O sea, cuidado con esa tentación también. Entiendo lo que dicen ustedes, ¿va? O sea, puedes hablar de Dios sin hablar de Dios, ¿no? San Francisco de Sales lo dice. No hables de Dios sin que te lo pregunten, pero que tu vida Refleje... y haga que otros quieran saber de Dios, ¿no? Sí, que te pregunten por qué estás tan feliz. Exacto. Porque vives como vives Sí. a pesar de ciertas dificultades, porque a pesar del estrés del trabajo mantienes la calma. Sí, sí, sí. Pues porque un cristiano aprende a ofrecer, ¿no? Su sufrimiento. Pero bueno, total, a lo que voy es evitar la tentación de nosotros perder lo nuestro para que el otro destruya lo nuestro, ¿no? Sí. O gane. No. ¿Cómo ven eso? Así, en blanco. Pues es que a mí me ha caído mucho eso en cuenta donde como un santo llega a ser santo, ¿no? Y pues te das cuenta viendo sus vidas diarias que pues es viviendo una vida normal, pero haciendo todo con amor. Viviendo lo más ordinario de la vida de manera extraordinaria, ¿no? Esos Sí, son los santos. y pues te das cuenta también uno de que, o sea, bueno, ya más joven, hace como 5 años así, es como, sí, venía a la iglesia los sábados, pero ¿qué pasaba el resto de la semana? O Sí, sea, sí, sí, sí. No te dabas cuenta tú de que tú eras parte de la iglesia y tú la llevabas de que a veces tu oración venía siendo nada más aquí un sábado o un domingo. Pero realmente tu oración es a través de toda la semana, en el Sí. sentido de... Si voy a construir un baño, no sé, ¿verdad? Ese baño se lo ofrezco a Dios. O si voy a construir una pared o algo así, o darle la mano a alguien, le ofrezco esas acciones a Dios. Bueno, les quiero compartir una anécdota referente a eso que dices. Pues en el seminario, ¿no? Cuando yo estaba en el seminario, hace poquito todavía, pues compartes la vida con otros chavos que están discerniendo también su vocación. Y por lo tanto compartes espacios, tienes espacios en común. Sí, sí. Y uno de esos espacios son los baños, ¿no? Pues tú sabes que todos tenemos hábitos diferentes. No voy a entrar en detalles ni voy a ser explícito, pero
pues a algunos tal vez se nos da más la limpieza que a otros, ¿no? Entonces, pues a veces a mí me tocaba limpiar los baños y pues te encontrabas cosas verdaderamente aterradoras en esos baños. Y ¿saben qué es lo que yo pensaba? Cuando limpiaba un baño así. O sea, limpia este baño, o sea, pensando que el que va a hacer aquí, pues es Jesús, ¿verdad? ¿Sí me explico? Ok. O sea, que este baño quede digno. O sea, porque el que va a hacer aquí, o sea, el que va a entrar aquí, y no solamente en el baño, obviamente, sino el que se va a sentar en esta sala, el que va a estar en esta habitación, el que va a estar en este escritorio, el que va a pasar por este pasillo, es Jesús. Entonces, límpialo como si en eso se te fuera la vida, ¿no? ¿Sí me explico? Ok. Por eso les decía que se escucha tal vez un poco hereje, ¿no? Y grosero, pero no, bueno. Lo digo en el sentido de, el cristiano sabe darle un sentido sobrenatural a las acciones más ordinarias y naturales de la vida, como Sí, lo sí, es el que una persona le guste el orden y a la otra no. Sí. O sea, y cuando lo haces por la otra persona, incluso piensas y amas más a la otra persona que a ti mismo, ahí comienza el verdadero sentido de ser un discípulo de Jesús, ¿no? Entonces, pues de cierta manera, como llevando toda esta plática a algún punto, es buscar también aprender a amar a nuestros amigos que no creen, ¿verdad? Sí, porque qué mérito tiene amar a quienes les aman, ¿no? Sí, porque, por sea- ejemplo, amar aquí a tu hermano católico dentro de la parroquia es fácil, ¿no? Bueno, no tanto. O sea, sí, de por sí es complicado, la verdad. Sí, o sea, sí se pone Es complicado. Es difícil. un poquito más sencillo porque Bueno, compartes claro. algún pensamiento. Sí, tienes más afinidades, Se supone ¿no? toda la creencia la compartes con esa Se persona. supone, sí. Pero pues es como, yo voy a ir, no sé, a un estadio y pues empiezas a hablar si a lo mejor hasta te avientan botellas, quién sabe, ¿no? Y es como, pues te recuerda lo que dijo Jesús, pues si les cierran la puerta y los empujan, límpiense los tenis y váyanse a otro lado. O cosas Ahí ya así. lo adaptó bien a nuestros tiempos, ¿verdad? Límpiense los tenis. Bueno, las Estuvo muy buena sandalias. esa. Sí, sacúdanse el polvo de los pies. Acuérdate. No está padre, pues es que mira, ya lo adaptó a nuestros tiempos. ¿no? Sí. Sí. Sí, exacto. O sea, pues sí, de alguna manera no vas a llegar a un lugar queriendo imponer tus creencias, pero sí también con la apertura suficiente, que yo creo que hoy como cristianos tenemos que tener una cierta apertura para escuchar qué es lo que el otro piensa, ¿no? Qué es lo que el otro opina, qué es lo que el otro valora, qué es lo que el otro es, quién es el otro, ¿no? Sí. Y en esa apertura, pues enriquecernos y aportarle lo que su vida necesite de lo que a nosotros Dios nos ha dado a través de nuestra fe católica, ¿no? A través de la iglesia. Entonces, eso es lo bonito. O sea, mirar con una visión sobrenatural, pues, estas realidades tan ordinarias de la vida, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo una pregunta para los dos, para ir terminando pues con el capítulo. ¿Qué es una cosa necesaria y una cosa no necesaria que tiene que hacer el laico para ser un verdadero laico? Necesaria Sí. la oración. O sea, de hecho el Papa Francisco acaba de convocar hace un mes, un par de meses, a el año de la oración en preparación al jubileo de Roma, ¿no? Si un laico no hace oración, no está en una comunicación directa con Dios que le revela quién es. Sí. O sea, oración y escucha de la palabra de Dios. Yo pienso que son dos cosas imprescindibles para que un laico sepa qué es lo que tiene que hacer. ¿Y qué no hacer? ¿Qué no hacer? Sí. Relajarte, diluirte. Ok. O sea, que se Cómodo. sepa quién eres Ok. y que tu presencia en donde estés grite que eres católico. Ok. O sea, porque no puedes formar parte de un montón. ¿Sí me explico? O sea, en cuanto a dignidad, somos iguales a todos. Pero en cuanto a nuestra vocación, sí somos muy distintos. Por lo tanto, nuestras acciones tienen que ser distintas. O sea, no te diluyas, ¿no? Sí. Para mí yo creo que, bueno, también un poco como consejo, participar en los sacramentos. Porque algo que me he dado cuenta, o sea, mientras más participas en un sacramento o así, como que hasta menos te acuerdas del pecado. Ay, o sea, no sé si suena chistoso, pero es como... O sea, por ejemplo, mientras más comulgues a diario, dices, no, ni me acordé de esos pecados que tanto me pesaban hace un año, por así decirlo, ¿no? Pero pues, sí los hiciste, ya te arrepentiste y todo. Y hay veces donde sigues tratando de trabajar con ellos y todo.
Y a mí me ha funcionado de que si vas a comulgar 7 veces a la semana en vez de una vez, Se nota. se nota, ¿verdad? Y se vuelve más fácil aguantar esos golpes de cierta manera del pecado. Sí. Y eso era como ese consejillo. ¿Y qué no hacer? ¿Qué no hacer? Como No laico. sé, yo pues hago un chorro de cosas que no... No te creas. A cada rato meto la pata, pero ¿qué no hacer? Pues más bien hacer todo sobre uno mismo. Como hablamos hace poquito de... O sea, sí somos protagonistas, pero también tomar en cuenta que no somos el protagonista, ¿no? Sino saber hacernos menos de cierta manera. En el sentido de que no voy a ir yo a mi grupo y yo a partir del día de hoy yo doy todos los temas que se den. Cosas así donde saber cómo servir a los que están alrededor de ti y hacerte menos. Ok. Sí, el protagonista es Cristo, ¿no? Sí. Qué padre eso que dijiste. Somos protagonistas, pero no somos el protagonista. Sí, Está bueno. Porque es una tentación constante, ¿no? A ocupar el lugar de Dios. Sí. Que es muy diferente. Yo iba a decir, se parecía un poquito ahí a lo que decías al principio de los sacramentos, o es lo mismo, es de que el laico sí o sí tiene que ir a misa. Y vivir la misa es escuchar la misa, es pues, vivir el evangelio y es pues comulgar. No me acuerdo si el libro del Cordero de Dios o si un santo, no recuerdo quién lo dice, pero dice que el ejército del Cordero toma fuerzas del banquete celestial. O sea, toma fuerzas literalmente de la Eucaristía. Entonces, si no tomamos fuerza o si no comemos de ese banquete, pues vamos a estar ahí todos. Y todos lo débiles. chistoso es que, o sea, ni te das cuenta cuando pasa. O sea, vas yendo a misa y así, y te das cuenta de que, o sea, ya no batallo con estas cosas que batallabas un año, Sí. pero no te das cuenta en qué momento pasó, ¿no? O sea, es como... Tú en estás haciendo un automático. esfuerzo extra. Te, Ajá. te vuelves como más firme, pero más sensible. Más firme para no caer en el pecado y más sensible de los pecados que cometes. ¿No? Y ahorita, por ejemplo, decía Eduardo, ¿no? Pierde peso como el pecado que cometí, Ok. pero gana peso el amor. O sea, con la Eucaristía gana peso el amor, ¿no? De manera que sí, puedes llegar a olvidar o a dejar de sentir ese escrúpulo y ese dolor que te provoca haber ofendido a Dios, porque ya se impone la experiencia del encuentro con Él, Sí. ¿no? O sea, que es bonito. Sí. Y de hecho eso estamos llamados todos, ¿no? Híjole, pues qué temazo, qué temazo. Ay, disculpen ustedes si de repente hablamos de todo y de nada. Pero yo creo que pues ahí el Espíritu va inspirando nuestras palabras y va guiando nuestra conversación. Y yo creo que hemos aprendido mucho hoy, ¿no? Sobre el ser y el quehacer del laico en el mundo. Y bueno, el tema se profundiza muchísimo y tiene muchos otros acentos, pero pues hoy quisimos hacer como que un énfasis en lo que nos toca como católicos, ¿no? Y cómo vivimos cada uno nuestro ser católico, desde nuestra vocación y misión, ¿no? Una frase que dice es, hay tantas maneras de llegar al cielo como personas en el mundo, que cada quien tiene su manera. Claro, sí. Que esas maneras sean ortodoxas, ¿verdad? Sí, también. Y una de esas maneras de llegar al cielo, pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. No sé qué. La más importante. No, pero... Está la misa y luego escuchar el podcast. Pero, no, ya... Haciendo parte de la broma, sí síganos en nuestras redes sociales. Estamos, en Instagram es Podcast Casa del Padre. En YouTube, también estamos como La Paz Casa del Padre, pero por alguna razón no ha funcionado si lo buscan así. Entonces busquen @Casa del Padre, o podcast, o la Casa del Padre. Pero tienen que poner la @. Y luego también ya estamos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. Y... ¿Ya son todas? En todas las plataformas. Y no se olviden también de cada domingo escuchar la homilía dominical del padre LC. Sí, y esas pues ya siguiéndonos las encuentran también, entonces aprovechen. Porque ustedes dirán, bueno, la casa del padre, ¿de cuál padre? Pues del padre Eliezer. No, bueno, así pues que... funcionan diferentes niveles. Sí, claro que sí. No, nos estamos llamados a llegar a la casa del Padre, ¿verdad? El Padre así con P mayúscula. Y bueno, sí, escuchen la homilía dominical. Recuerden que la homilía no sustituye nuestra participación en la misa, ¿verdad? Porque ya han salido ahí 2 que 3 señoras a preguntarme, padre, ¿y si escucho la homilía? No vengo a misa. No. Venga a misa y va a escuchar la homilía
que escuchó en el Extendida. podcast, pero todavía más reforzada. Sí, sí, sí. La El versión camino, extendida. en camino a la misa. La versión extendida y explícita. Ay, ay, Sí. Mejor véngala escuchando en camino a misa, ¿verdad? Para que Sí. se prepare y todo, ¿verdad? Sí, y pues también sirve como pequeños recordatorios en la semana. Sí, claro que sí, claro que sí. Y seguirla profundizando durante la semana porque recordemos que el domingo se inaugura toda una línea de reflexión que se conecta con los evangelios Sí. del resto de la semana, ¿no? Pues ahí está, Pues, chavos. ahí está. ¿Qué tienen que decir? Pues nada más Adiós. una cordial despedida. Ah, te creas. Pues gracias por seguirnos y gracias por escucharnos, gracias por prestarnos el tiempo. Ya dije muchas gracias, ¿no? Sí, Pero sí, sí. bueno, nos vemos al siguiente episodio. Claro que sí. Siempre son bienvenidos a la casa del Padre. Yo soy el Padre Elisel Martínez y me da mucho gusto haber estado con ustedes. Nos vemos. Comenten qué les ha parecido y algún comentario que tengan en Spotify o en YouTube o en donde sea, en Instagram también. Sí, interactúen con nosotros, que estamos al pendiente y vamos a ir a recibir ahí sus comentarios. Nos vemos. Pues. Sale.